Son las 7:39 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Como ustedes saben, pues el oficialismo y la oposición venezolana reanudaron este sábado las negociaciones en México tras 15 meses de interrupción. Para analizar las últimas noticias y brindarles a ustedes la actualización sobre esta reanudación del diálogo, tenemos como invitado al analista político venezolano Osvaldo Ramírez. Osvaldo, gracias por acompañarnos, por permitirnos cambiar el día del martes al día de hoy para hablar sobre estas impresiones de este primer encuentro. Bienvenido. Buenos días, Mayor, y feliz mañana para todos. Feliz mañana Fíjate, para ti. Quisiera saber, pues, en medio de tanta polémica y de tantas reacciones generadas por este encuentro, ¿cuál es tu análisis sobre esta reanudación del diálogo en México? mira, lo primero es celebrar que se haya firmado este segundo acuerdo parcial, ¿ok? Justamente le colocan el nombre por el apellido de acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, porque justamente estás generando un asunto, yo creo que es central, que es el descongelamiento de una cantidad importante de fondos. Hay unas fuentes que hablan que van desde 2.800 millones a 3.200 millones. Otras fuentes indican que ese monto pudiera alcanzar los 5.000 millones de dólares, en los cuales hay la necesidad urgente de paliar la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela a través de esa inversión en muchas áreas además, y dinero además, perdón, primero con este tema que va a ser administrado por la ONU. Y esta yo creo que la primera gran negociación es que simplemente estos recursos no van a ser administrados por ninguna de las dos partes, ¿ok? Ni lo va a administrar Nicolás Maduro, ni lo va a administrar la Asamblea Nacional en cabeza de Juan Guaidó. ¿Ok? Yo creo que este primer punto es fundamental porque se establecen mecanismos para la asignación de recursos, procesos de licitaciones, procesos de contrataciones, procesos de Contraloría a través de una comisión de 10 miembros, incluido un 11º miembro que es asignado por el Reino de Noruega, por el equipo que ha facilitado esta negociación. ¿Cómo saber de qué manera van a llegar estos recursos al pueblo? ¿Cómo se va a gestionar este proceso de asignación de recursos? Mira, no, yo creo que la gente no puede estar pensando en que me va a entrar un dinero directamente a mi cuenta. Lo que va a haber es un proceso de estabilización, primero en el sector hospitalario, sector salud, ha atravesado y sigue atravesando una crisis muy complicada. Lo segundo, para la estabilización de servicios públicos, principalmente está concentrado en el tema eléctrico y en el tema de agua potable. La tercera gran arista, al menos de la que se conoce en el memorándum de acuerdo, es atender el tema alimenticio. Hay que recordar que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU está en Venezuela, viene actuando, pero que su área de atención ha estado concentrada en menores de edad y en unas poblaciones vulnerables bien específicas. Quieren tratar de ampliar este programa, incluso agregando a personas mayores de edad que no estaba contemplado en el primer tramo. Primer tramo, insisto, que también se hacía a través de un proceso de cooperación y de recursos que lograba triangular la comunidad internacional junto con la Asamblea Nacional, pero también que había una coordinación importante para efectos del despliegue en territorio con Nicolás Maduro y quien ellos designaban. Una cuarta área que está enfocada en tratar de paliar los efectos y atender esas poblaciones que quedaron afectadas por efectos de las lluvias. Recordemos no solo el caso de las tejerías, el caso del castaño en Aragua, ambas poblaciones, sino otras poblaciones en el estado Sucre, en Mérida, entre otros lugares que quedaron totalmente afectadas y que algunos de estos recursos van a estar allí. El tema está es que esto es un tramo, esto es una cantidad de dinero que puede estar en procesos de licitación, de entrega, de implementación, y esto puede durar hasta 3 años. A pesar de que comience prácticamente de manera inmediata, esto puede durar hasta 3 años. Y quizás aquí las expectativas pueden ser, bueno, van a entrar estos fondos de manera inmediata y es que de repente, y pongo el escenario, es que me van a mejorar la calidad de la bolsa de la comida que a mí me entregan. Eso no está enfocado allí. Ah, no, es que esto va a ir a un tema de aumento salarial, porque bueno, gracias a Dios se consiguió el dinero. Eso no va a entrar allí, eso no está
contemplado de que sea de manejo discrecional por parte del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Sí, por otro lado, otra de las noticias que ha generado también reacciones encontradas es el hecho de que el presidente Joe Biden autorizó a Chevron para retomar parcialmente las actividades de extracción de petróleo en Venezuela. Quisiera que nos hablaras específicamente de la flexibilización de las sanciones, qué establece y bajo qué acuerdo se va a manejar esta extracción. Mira, lo primero es celebrar que una compañía pueda ampliar la capacidad de generación de crudo. Ok, esto pudiera estar llegando en esos campos, en esas empresas mixtas, al menos a unos 100.000 barriles, puede incluso ser un poco más, pero en el corto plazo yo creo que es una buena señal para Venezuela en general. ¿Qué permite la licencia? Mira, permite básicamente poder comercializar, poder transportar, poder reunirse con actores ligados al gobierno, ¿ok? Permite además de ello la capacidad de generar acuerdos que permitan obviamente la mejoría de lo que ya tienes establecido. Por ejemplo, no te permite el establecimiento de nuevas asociaciones en otros lugares distintos a los que ya tienes asignados. Me causa curiosidad que en la licencia se separa Chevron de otras compañías que prestan servicios que no necesariamente están en el negocio de la exploración o de la comercialización, como Weatherford, Baker Hughes, Schlumberger, entre otras, que las separan y las dejan en la misma licencia o bajo el mismo esquema que tenías previamente. ¿Ok? Además de ello, le prohíbe a Chevron pagar Ujú. taxes y royalties, ¿ok? Impuestos y estas regalías por efectos de la venta petrolera directamente a PDVSA, lo que esto se va a traducir, y me permito quizás adelantarme un paso, es que probablemente estos pagos para poder Chevron cumplir con ellos va a tener que hacerlo a través de mesas de dinero, de las clásicas mesas de dinero de la banca. O sea, yo esos dólares los traigo, los convierto en bolívares y termino pagándole a PDVSA, ¿ok? Como en algún momento fue esta relación, sobre todo en momentos de control de cambio, que no podías entregar esos dólares de manera directa. Probablemente esto es uno de los puntos. Así como obviamente el decir, bueno, no, que ahora Chevron se le van a asignar mucho más campos, eso por ahora en la licencia está prohibido, pero yo creo que no necesariamente esté fuera de las discusiones, observando el cumplimiento de este segundo acuerdo parcial y cómo se sigue un proceso de negociación. Y aquí me permito un detalle que no lo comenté al inicio. La semana pasada algunos embajadores y decían, continuaban indicando que en Venezuela nunca se había cesado el proceso de negociación. Gerardo Blay lo indica, Jorge Rodríguez lo indica. A pesar de que hoy en México, bueno, este fin de semana en México firmaron ese segundo acuerdo, e invitan a seguir conversando para firmar un tercer acuerdo, para avanzar en ese tramo electoral, que es el que probablemente mucha gente está aspirando, Ujú. electoral de derechos humanos. Nunca ha cesado la negociación. Lo que pasa es que Noruega le ha pedido a las partes ser muy parcos, ser muy cuidadosos de cualquier declaración y tratar de evitar una situación que comprometa todos esos encuentros tras bastidores, fuera del spotlight mediático, y que conllevaron a este segundo acuerdo parcial. Sí, estaba leyendo que está sobre la mesa como parte del análisis que Estados Unidos tiene una posición clave con respecto a las sanciones, que puede establecer una medida de presión para que la administración de Nicolás Maduro pueda ceder en esto de las negociaciones para unas elecciones libres y justas. Con respecto a esas próximas elecciones presidenciales, ¿qué se ha hablado, qué se ha discutido en esa materia? No, mira, tienes una elección. A ver, estamos hoy a 28 de noviembre, ¿ok? Ujú. En el mejor de los escenarios, tú tienes una elección presidencial dentro de 2 años, ¿ok? Que alguna gente ha comenzado a hablar de primarias o alguna gente ha comenzado a hablar de que hay un adelanto potencial de elecciones, sí, pero hablando incluso de un adelanto potencial de elecciones, no tienes una elección hasta al menos dentro de un año. O sea, ya recorto a 12 meses ese periodo. Tienes tiempo suficiente para entrar en ese tercer tramo de negociación, que obviamente permita el alcanzar esas condiciones electorales. Hay incluso comentarios, por ejemplo,
de decir, bueno, es que no se discutió nada acerca de la liberación de presos políticos o no se discutió nada en materia de derechos humanos. Y justamente en materia de negociación es ir alcanzando pequeños acuerdos en donde haya menor fricción, en donde haya mayor potencial de acuerdo, valga la redundancia, o de posiciones encontradas, para a partir de allí construir la confianza necesaria hacia las discusiones que son mucho más álgidas. Esto ya estamos hablando de negociación básica y de esquemas en los cuales Noruega ha sido experto en conducir este tipo de procesos. Sí, hay algunos sectores que consideran que Estados Unidos terminó reconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro cuando antes reconocían oficialmente a Juan Guaidó. Mira, yo lo que creo, en el momento en que Nicolás Maduro y representantes del gobierno norteamericano se reunieron en Venezuela, hubo un anuncio público a principios de este año, no es totalmente que reconoces la legitimidad, es que tú sabes que un actor está allí. Entras al realpolitik, te sales de legalidad, legitimidad, de esos dos conceptos que son muy importantes en materia de derecho internacional público, pero que a la hora de resolver situaciones te corresponde, te toca entenderte con algunos actores para acuerdos mínimos, insisto. Y no podemos olvidar, lo dice incluso el comunicado del segundo acuerdo parcial, lo dicen los Estados Unidos en la vocería que hubo inmediatamente posterior a la liberación de este documento, a la firma de este documento, en el cual se indica, mira, necesitamos apoyo para tratar de paliar una situación sobrevenida, palabras más, palabras menos, derivada de una guerra, de una invasión rusa a Ucrania. Y necesito ver cómo hacerse un proceso de comercialización de gas que ayude a paliar una situación en Europa. Europa que va a atravesar y que tiene una amenaza importante de atravesar un invierno bastante complejo debido a esa dependencia del gas ruso. Entonces, por este tema geopolítico te estoy diciendo también, hey, necesito cambiar las condiciones de juego. Entonces, si antes yo de repente no quería hablar con este señor bajo una administración, la otra administración decidió cambiar el modelo, el paradigma de sus relaciones internacionales para efectos de tener un proceso distinto con Nicolás Maduro. Eso le cae muy mal a alguna gente, particularmente a gente en la diáspora, y que dice, mira, esto es imposible. Le digo, sí, bueno, puede ser imposible, pero el realpolitik del mundo dicta unas materias completamente distintas y lo puedes ver desde Francia haciendo concesiones o Estados Unidos con los talibanes y Afganistán o el tema que puedas estar teniendo en Colombia. O sea, te toca entenderte con gente en muchos momentos que probablemente no te vaya a gustar, pero para eso tú eliges un gobierno, para que tome, entre comillas, las mejores decisiones posibles. Has hablado de la situación de la diáspora en el exterior. En Venezuela la gente sabe quién es legítimo y quién no, y se ha hablado de la presión que se está ejerciendo a nivel internacional. En el país, ¿cuáles han sido las reacciones que has podido notar tanto de los líderes políticos como de los ciudadanos? Mira, en Venezuela, parto por la primera Ujú. pregunta, el- la gente quiere tener un gobierno, quiere que las cosas funcionen y tener calidad de vida. Punto. En ese aspecto, simplemente saben que el poder lo detenta Maduro, les guste o no les guste. Él es el que está llevando la conducción de ejecutiva formal del gobierno y sabe que durante algunos años existió una figura llamada Juan Guaidó, Asamblea Nacional, Gobierno Interino, que trataba de tener un campo de acción, sobre todo en materia de protección de activos en el exterior, de coordinación de recursos, de ayuda y prácticamente entenderse con la comunidad internacional, pero eso no necesariamente se traducía en un tema interno dentro del territorio. Para efectos de reconocimiento, simplemente la gente sabe que están allí, pero la mitad del país no está siguiendo política, está desconectado de este tema. El segundo tema, a efectos de reacciones. Las reacciones han sido justamente un par que comentaba que tenían que ver, bueno, no se habló nada de presos políticos, no se habló nada de derechos humanos y que quizás una de las primeras críticas que hacen algunos, sobre todo opinadores, y la otra es la gente sobre la expectativa de qué se firmó y cómo se come eso, porque no ha habido todavía el ejercicio de la explicación, explicarte con mucha pedagogía
¿Qué significa? Que unos fondos estaban congelados, que estaban protegidos, que logró proteger justamente la Asamblea Nacional durante un periodo importante de tiempo, fueron descongelados, van a ser administrados por un tercero, que es la ONU, son agencias de la ONU en diferentes materias, cómo eso se implementa, cuáles son las áreas prioritarias. Ese tema no ha sido explicado o de manera pedagógica, de manera amplia. Hay gente que no le va a interesar el tema. A lo que le va a interesar es, bueno, esto permitió que yo tuviera mejor servicio eléctrico. Bienvenido, punto. Que esto permitió que yo tuviera insumos en los hospitales y vacunas. Bienvenido, punto. No estoy pendiente de que si ese fondo estuvo congelado en el país tal o si lo administró la agencia tal cual o Pascual. No le interesa eso. Simplemente le interesa el resultado y eso se termina diluyendo. El éxito, el cobro formal de decir aquí yo estoy capitalizando eso, eso termina diluyéndose y electoralmente es bastante complejo utilizarlo a favor de uno u otro. Habrá que ver, yo creo que hay que ser prudente en este tema, al menos unos 6, 8 meses para decir esto generó un impacto en la evaluación o en la intención de voto de la oposición o del oficialismo. Ahora, Osvaldo, según tu punto de vista, los responsables de transmitir, como tú lo dices, coincidimos perfectamente porque yo leo la noticia y digo, pero ¿cómo se va a hacer esto? ¿Quién garantiza la transparencia? Que los recursos se enfoquen en lo que la gente verdaderamente lo necesita. Entonces, en base a esto, no han dado la información completa porque no la tienen o porque no les conviene explicar en detalle. Mira, yo creo que todavía no, yo creo que hay prudencia por las partes de dar las declaraciones. En ese fin de semana yo por lo menos logré leer en Instagram una información que publicó Freddy, ¿ok? Que era una de esos miembros de la comisión. Escuché parcialmente la entrevista que dio Gerardo Blay esta mañana en radio, pero él un poco lo que estaba era respondiendo justamente a las críticas sobre el tema de derechos humanos y el tema de las condiciones electorales, de por qué no se habían discutido, de por qué no liberaron presos políticos. O sea, estás como apagando las candelas para, yo creo que una vez baje la bruma, baje el polvo, tratar de explicar algo sin el ruido de haber firmado, sin el ruido de haber dicho, bueno, mira, aquí hay un acuerdo parcial. Y yo subrayo esa palabra parcial. La gente tiene que entender que en procesos de negociación tú no te comes todo el elefante a la vez, te comes el elefante por mordisco. Ojalá en cualquier proceso de negociación saliera un humo blanco perfecto. Eso no existe en ningún escenario real de negociaciones críticas que haya habido en el pasado. ¿Qué temas trascendentales quedaron pendientes en esta negociación? Como tú lo dices, poquito a poco, paso a paso. El tema de las condiciones electorales, primer término. El segundo término, obviamente, la reinstitucionalización del país. Ahí hay una agenda pendiente. A pesar de que el año pasado, como consecuencia de parte de esos acuerdos, se cambió la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, se redujo de 32 a 20 magistrados y alguna gente vendió eso como un elemento de la reinstitucionalización del país porque particularmente apunta el sector judicial al poder Judicial. ¿Qué otra materia quedó pendiente? Está alrededor de ver cómo trabajar en mayor liberación de fondos o cómo ampliar las licencias. Del lado del oficialismo, ¿qué le quedó en el tintero? Te pongo un ejemplo. Ellos querían manejar los recursos y en la negociación se logró que quien lo manejara fuera la ONU, por hablar un ejemplo. Hay parte de la discusión que quedó en el tintero. El papel de la esposa de Alex Saab en la comisión negociadora. Hay gente que dice, ¿por qué esa señora está allí? Que ella no es defensora de derechos humanos, que ella no es diplomática. Bueno, pero si tú te pones a pensar sobre algo que no es relevante para efectos del resultado del acuerdo parcial, a ti te da igual quién esté sentado allí. Te da igual, la verdad, para efectos reales se alcanzó, yo creo que un acuerdo bastante sólido e importante que puede permitir incluso paliar esa crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. ¿Qué representa que la esposa de Alex Saab esté en esta mesa de negociación, representando a la delegación del oficialismo? Mira, para ellos lo pueden ver como un triunfo parcial, porque siguen en esa narrativa de la víctima de que Alex Saab es venezolano, es un diplomático apresado y que estaba haciendo un trabajo humanitario. Ellos lo pueden vender como un éxito, pero la realidad, en términos reales,
no importa nada. O sea, no importa nada, me refiero a que no es sustancial para efectos del acuerdo logrado. Hay gente que va a satanizar la presencia de la señora, porque si está esa defensora de derechos humanos, entre comillas, ¿por qué no está otra persona? Le digo, miren, es irrelevante. Al final del día, la conducción de la plataforma unitaria en la negociación ha hecho todo lo que tiene que hacer para poder, durante un periodo muy largo de tiempo, lograr tener un proceso de negociación. A que muchos dije, por ejemplo, y puedo decir, ¿por qué no se habló primero lo electoral y luego lo humanitario? Bueno, primero está la gente, primero está lo verdaderamente importante para luego entrar a los puntos más complejos que tienen que ver con esas condiciones electorales que le permiten a la gente unas elecciones libres, justas y transparentes, que no necesariamente eso conduce a un cambio político de país. Y me permito poner aquí la cuña en la puerta, porque tú puedes tener un proceso de elecciones libres, justas y transparentes y ganarlo de manera justa quien está hoy en el poder. Y eso puede suceder como escenario. Entonces, la negociación no es, ah, no, quítate tú para poner yo. Eso no está planteado en ningún esquema posible de lo que se haya discutido y se discutirá para efectos de esta negociación. Osvaldo, antes veíamos a representantes de la oposición negados a un encuentro, a un diálogo, a una negociación, por la falta de transparencia y porque había sido infructuoso hasta este momento. ¿A qué se debe, desde el punto de vista político, este cambio de decidir sentarnos? Porque también he visto reacciones donde han satanizado a las personas que han firmado este acuerdo parcial en esta mesa de negociación. Mira, hay gente que su agenda no es Venezuela. Hay gente que su agenda no está en el bienestar del país. Y cuando hablamos de esto, me refiero a poder alcanzar estos acuerdos parciales que permitan la mitigación de la crisis humanitaria. Hay gente que lamentablemente solo es electoralista, piensa que estas instancias son exclusivas para temas electorales y no debe discutirse ninguna otra materia. Y hay una gente que yo creo que está muy apurada en tratar de tener estas condiciones, mira, y no necesariamente tú tienes que tenerlas ya para garantizar que tú vayas a participar en una contienda electoral o que vayas a llegar favorito a una contienda electoral. O sea, hay gente que quizás dame condiciones, dame condiciones, dame condiciones electorales, por supuesto, y ni siquiera son precandidatos, simplemente porque están tratando de llevarte la discusión a una materia que hoy, si lo comparas en escala de prioridad entre resolver la crisis humanitaria compleja, entre resolver la crisis de servicios públicos, entre atender la crisis de los hospitales y tener ese tema electoral, hay gente que te va a sopesar, bueno, vamos a discutir esto en estas escalas para luego entrar en lo álgido, entendiendo que el lapso de tiempo todavía es relativamente largo, entre uno de 12 a 24 meses a partir de ahorita, en noviembre del 2022. Desde el punto de vista político, ¿crees que ha habido algún avance que luego de esta negociación y estos acuerdos parciales se puede celebrar un primer paso hacia el diálogo? Mire, es que yo creo que nunca habéis dejado de haber diálogo. Lo que sucede es que mucho de eso pasa tras bastidores. Esas negociaciones son tras bastidores, son fuera del spotlight mediático. Tú estás teniendo estos eventos de acuerdo, de firma de los acuerdos parciales públicos y celebrar que puedes seguir avanzando. Ojalá esto no vuelva a dormir el sueño de los justos como sucedió, porque esa es la gran amenaza que tú tienes. Bueno, mira, dentro de un año volvemos a vernos las caras para hablar el tema electoral. Tú vas a tener que estar viéndote las caras porque aquí va a haber una cantidad de proyectos y hay miembros involucrados de ambas partes para que esa cantidad importante de dinero, de al menos 2.800 millones de dólares, puedan entrar en el sistema y acordar justamente las prioridades y acordar justamente hacia dónde tienen que destinarse inicialmente. Sea implementado por una agencia de la ONU, cualquiera de ellas, pero entender que esto es un proceso lento y vas a tener que seguir negociando y ejecutando esos acuerdos que has obtenido parcialmente. Se sigue avanzando en el tema de la preparación para las primarias, pero no tenemos todavía una fecha. ¿Tú crees que esa fecha depende de estos nuevos encuentros? Mira, yo no, a ver, si me toca dar una recomendación estratégica, eso no debería depender de la mesa de negociación. El camino de las primarias es uno totalmente distinto al que tú vas a tener
en materia electoral, en materia de acuerdos que puedan venir derivados de la negociación en México entre la plataforma unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ok? Si tú atas las primarias, calendario, resultados a lo que pueda estar pasando en México, mira, lamentablemente tú le estás entregando a un tercero lo que debe ejecutar tú directamente. Y además, siendo esa primaria una primaria estrictamente de la oposición, donde si bien está abierta al país y debería estar abierta al país, tú no tienes por qué permitir que otros te dicten a ti las condiciones y te dicten a ti el tiempo para ello. En función de la fecha, bueno, se esperaba que estamos en noviembre, se espera que en los próximos días deberían de dar una fecha por parte de esta Comisión Nacional de Primaria. Quizás ellos estarían indicando, habrá que ver hasta dónde llega su capacidad de negociación y de acuerdo con otros factores internos, el tema del Consejo de la Asistencia Técnica, quién va a ser el organismo. Supuestamente la primaria pudiera ser el 25 de junio del año próximo, pero, a ver, de nuevo, Realpolitik, en ese Realpolitik, tú tienes la posibilidad cierta de que eso se vaya a octubre del año que viene. Osvaldo, hay muchas noticias desde el punto de vista político en este momento. ¿Cuál será tu próximo trabajo de investigación? ¿En qué estás concentrado en este momento con tu empresa encuestadora? No, no, estamos terminando el tema alimenticio, el tema de disponibilidad de dinero, primera parte, y el tema obviamente de primarias, ver de verdad hasta dónde está ese pulso de primarias y comenzar a medir lo que implica ese cierre de año, ese coletazo, porque justamente en el cuarto trimestre del año cambian las percepciones. Hay gente que apoya más al gobierno, hay gente que tiene mayor esperanza sobre el futuro, hay gente que interpreta que el país está marchando en una buena dirección y justamente esto es lo que vamos a estar midiendo en estos días, prácticamente temas económicos en general. Bueno, estaremos muy atentos a estas nuevas investigaciones. Un abrazo grande, feliz semana para ti y muchísimas gracias por este análisis que has hecho sobre estos temas que nos interesan a nosotros los venezolanos. Un abrazo. No, gracias a ustedes, feliz día. Feliz día. Era Osvaldo Ramírez, analista político venezolano. Hacemos esta hora una breve pausa, ustedes no se aparten, los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que desde ya, comenzando la semana, ustedes tomen sus previsiones.